Bienvenidos, ¿cómo están? Mi nombre es Jerónimo Llenero, soy un coach experto en transformaciones físicas. El día de hoy vamos a ver las 4 hormonas que nadie te explicó. Quiero que entiendas de qué manera funciona el cortisol, la insulina, la leptina y la testosterona después de los 35-40 años. Y quiero que entiendas el paso a paso para perder de 6 a 12 kilos de grasa en tan solo 4 meses, regulando estas hormonas como tal. Arranquemos. Quiero que entiendas primero que nada qué es lo que cambia después de los 40 años. Cuando cumplís 40 años, hay algo que se rompe. Haces lo mismo siempre, comes parecido, te mueves igual, pero tu cuerpo responde diferente. Subís de peso, la grasa se piensa a instalar en lugares nuevos y la energía desaparece. A partir de los 40, hay 4 hormonas que son claves en el comportamiento y desaparecen de forma silenciosa y drástica, que es el cortisol, la insulina, la leptina y la testosterona. Cuando estas hormonas están desreguladas, el cuerpo aumenta grasa, destruye el músculo y bloquea cualquier intento de transformación. No importa cuánto te esfuerces, no importa cuánto entrenes, no importa qué tan restrictiva y estricta haga la dieta, si no regulás estas 4 hormonas, cualquier intento de una transformación física va a ser en vano. En esta clase te voy a explicar cada hormona, cómo funciona después de los 40, cómo actúa de forma diferente en hombres y en mujeres y lo importante que es regularlas para poder perder de 6 a 12 kilos de grasa en tan solo 4 meses. Esto no es una dieta como tal, es un protocolo de regulación hormonal. Cuando las hormonas trabajan a tu favor, la pérdida de grasa ocurre de forma natural. Cuando trabajan en contra, nada funciona, ni la dieta más estricta ni el entrenamiento más intenso. Entonces, empecemos por la primera hormona, el cortisol, que es la famosa hormona del estrés que acumula la grasa abdominal. En redes sociales se empezó a echarle tanto la culpa al cortisol que no bajas de peso, que destruye el músculo. Si bien tiene algo de cierto, pero quiero que entiendas que el cortisol no es malo. El cortisol es bueno como tal. El cortisol es la hormona del estrés, que es producida por las glándulas suprarrenales. Su función normal es darte energía por la mañana, regular la información y te ayuda a responder ante peligros reales. El problema no es el cortisol en sí, el problema principal acá es el cortisol crónicamente elevado. ¿Qué pasa después de los 40 años? Con el envejecimiento, el eje hipotálamo-hipófisis suprarrenal se vuelve menos eficiente para regular el cortisol como tal. Los niveles basales tienden a elevarse y el cortisol matutino se mantiene alto durante más horas. Combinando esto con el estrés crónico moderno, este sistema queda permanentemente activado. En hombres, después de los 40 años, el cortisol elevado suprime directamente la testosterona y esto causa un ciclo que es devastador. ¿Por qué? Porque tenés más energía, porque tenés más estrés. Cuando tenés más estrés, el cortisol se eleva. Cuando tenés más estrés y el cortisol más elevado, tenés menos testosterona. Y cuando tenés menos testosterona, tenés más grasa abdominal. Entonces, cuando hacemos un rejunte de todas estas cosas, volvemos a tener más estrés. Entonces vivimos siempre en el mismo círculo. La panza, que no baja, tiene un origen hormonal. No solamente es calórico, no es solamente es hacer números, hacer un déficit calórico, no es sumar más entrenamientos de fuerza, es puramente hormonal. En las mujeres, la perimenopausia amplifica el efecto del cortisol. Con el estrógeno más bajo, el cuerpo pierde la capacidad de amortiguarlo, entonces genera un mayor aumento de grasa visceral, que es la grasa que nosotros tenemos en la parte del abdomen, lo que rodean nuestros órganos. Produce también alteraciones del sueño profundo y una mayor sensibilidad emocional al estrés. ¿Cuáles son los efectos del cortisol elevado? Acumulación de grasa, especialmente en el abdomen, lo que es la grasa visceral como tal, destruye el tejido muscular, bloquea la lipólisis, que impide que el cuerpo libere y queme la grasa almacenada, eleva el azúcar en sangre, disparando picos de insulina, interrumpe el sueño profundo y reduce la hormona del crecimiento, genera antojos de azúcar y de carbohidratos refinados y provoca una retención de líquidos, insensibilidad,
permanente de hinchazón. ¿Cuál es la señal de alerta, la firma del cortisol elevado? La grasa abdominal, que no baja aunque hagas cardio y comas bien, despertar cansado aunque hayas dormido más de 8 horas y antojos intensos de azúcar, especialmente por la tarde-noche. Y hay algo muy importante, que es una señal, que es la dificultad de dormir aunque estés agotado. Entonces, entramos en el protocolo. ¿Qué es lo que vos tenés que hacer? Esto tiene 4 pasos. El paso número 1 es definir tu ventana de sueño. Establecer un horario fijo para acostarte y levantarte incluso en los fines de semana. Esto es muy importante porque el cortisol tiene un ritmo circadiano. Sube naturalmente antes de que te despiertes y cuando el horario es caótico, ese ritmo se desincroniza y el cortisol queda elevado de forma constante. Entonces, ¿qué es lo que tenés que hacer? Elegir una hora para acostarte y cumplirla durante 6 o los 7 días de la semana. Tenés que bloquear toda luz artificial azul una hora antes de dormirte. Todo lo que tenga que ver con pantallas, con celular, con computadora, con redes sociales, televisión, series, todo lo tenés que dejar de 60 a 90 minutos antes de dormir. Y bajar la temperatura de tu dormitorio entre 18 y 21 grados. Esto te va a permitir que tu cuerpo pueda entrar en un sueño profundo. Paso número 2. Tenés que implementar una rutina de descarga diaria. El cortisol necesita tener un interruptor que indique que el sistema nervioso ya se calmó. Que le indique al sistema nervioso que el peligro se terminó. Sin este interruptor, se mantiene elevado hasta la noche. Entonces, ¿qué es lo que tenés que hacer? Tenés que incorporar de 10 a 20 minutos diarios de actividad parasimpática. ¿Qué es una actividad parasimpática? Pueden ser respiraciones profundas, que sean de diafragmática, lo que es meditación, relajación. Todo eso te va a ayudar a bajar las pulsaciones y a bajar el nivel de estrés. Aplicarlas en el momento del día de mayor estrés. No es solamente para dormir esto. Yo lo que siempre recomiendo es que lo puedan hacer mínimo 3 veces por día y que siempre lo hagan al finalizar una actividad importante. Como puede ser, terminaste de trabajar, metes respiraciones, 5 minutos de respiraciones profundas, que le indica a tu cuerpo que vas a ir a entrenar. Cuando terminas de entrenar como tal, metes unas respiraciones profundas, indicándole a tu cuerpo y a tu cerebro que vas a disfrutar tiempo de calidad con tu familia. Y cuando terminás ese tiempo de familia, meter una meditación para indicarle a tu cuerpo que vas a ingresar en un sueño profundo. Y por último, hacer esto un hábito no negociable y no opcional. Repetirlo todos los días, mínimo durante un mes, para que vos puedas notar la gran diferencia que esta actividad parasimpática te puede ayudar. Paso número 3. Eliminar aceleradores del cortisol. ¿Qué pasa? Vivimos todo el tiempo en un ruido constante. Desde que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir, vivimos viendo las vidas de otras personas, comparándonos con otras personas, recibiendo correos, WhatsApp, historias de Instagram, dedicándole las primeras horas y las últimas horas a nuestro jefe, a nuestro trabajo. Y entonces nuestra cabeza vive a 1000 por hora. Entonces, no revises correos o redes sociales en las primeras horas de la mañana. Esto es muy importante para que vos puedas arrancar tu día desde la intención y no desde la reacción como tal. Limita la cafeína hasta el mediodía. Si vos sos una persona que tiene un cortisol crónico constante y que vive con estrés, intenta no consumir cafeína hasta el mediodía. El cortisol matutino ya es alto de por sí. No entrenes a muy alta intensidad todos los días. Y quiero que entiendas esto porque no me voy a cansar de repetirlo. Tenés que entrenar fuerza máximo 3-4 veces por semana. El volumen que vos hagas de 6 o 7 días es basura, más para una persona como vos, que es una persona que trabaja 8 a 10 horas por día, que tiene una familia, que tiene responsabilidades, que ya tiene un montón de estrés. Sumarle más estrés al cuerpo y que no se pueda recuperar es no progresar. Tenés que hacer 3 entrenamientos de fuerza con ejercicios que sean complejos, como puede ser una sentadilla, un press de banca, una dominada, un hip thrust, que trabajen más de un músculo a la vez, intercalarlos en 3 días de descanso. Quiere decir que vos podés entrenar lunes, miércoles y viernes y tener libre martes, jueves, sábado y domingo para poder recuperar y obviamente dedicarle tu tiempo al trabajo y a tu familia.
pero no te olvides de dedicarte esos 2, 3 o 4 días de entrenamiento de fuerza para mejorar tus hormonas y mejorar tu salud. Y por último, si vos sos una persona que tiene el cortisol alto, y más para las mujeres como tal, no hagan ayunos que no estén planificados. El ayuno intermitente no planificado termina siendo algo contraproducente para vos si querés perder porcentaje de grasa. Yo te recomiendo que si no sabes planificar un ayuno, que comas dentro de la primera hora del día. Esto va a ayudarte a estabilizar el cortisol. ¿Qué podés comer? Que sea un desayuno alto en proteínas, altos en grasa, no comas carbohidratos solos. Si bien los carbohidratos no son malos, eso lo vamos a ver después, pero los carbohidratos solos no te van a ayudar a mejorar tampoco tus niveles de cortisol como tal. Entramos al último paso. Usar la alimentación como regulador hormonal. No te saltees comida, especialmente en desayuno. Entramos en una época donde hacer dietas estrictas está de moda, donde seguir la dieta de un influencer está de moda, donde hacer ayunos intermitentes que no estén planificados están de moda. Entonces entendemos que para perder peso tenemos que comer menos. ¿Y qué hacemos? Nos saltamos una comida. ¿Cuál es la comida más fácil de saltarte? El desayuno. ¿Qué hace que vos te saltes el desayuno? Que tus picos de cortisol suban drásticamente porque vos venís de no comer hace ya más de 12 horas, porque mientras vos dormís no estás comiendo, entonces ya generás un ayuno, y si vos no comés hasta el mediodía, eso hace que tus picos de cortisol suban drásticamente. Entonces, ¿qué tenés que hacer? Incluir carbohidratos complejos en la cena para poder facilitar el descanso nocturno. ¿Qué es un carbohidrato complejo? Puede ser la papa, puede ser el boñato, puede ser el camote, el arroz integral. Siempre tenés que incluir carbohidratos complejos en las cenas. Obviamente midiendo las cantidades según un plan de alimentación que esté adaptado a tu ritmo de vida y a tu estilo de vida como tal. Priorizar alimentos que sean ricos en vitamina C, magnesio y omega 3. Esto va a ser muy importante como tal. Entonces, para hacer un resumen sobre el cortisol, ¿qué es lo que tenés que hacer? Tener horarios fijos de sueño durante 6 o 7 días, una rutina de descarga diaria, evitar las pantallas y la cafeína en las primeras horas, comer dentro de la primera hora al despertar, carbohidratos en la cena, carbohidratos complejos en las cenas, nutrientes que sean anticortisol, como es la vitamina C, el magnesio y el omega 3. Perfecto. Ahora entremos en la segunda hormona, la insulina. La insulina es la hormona del almacenamiento que bloquea la quema de grasa. Entonces, entendamos, ¿qué es la insulina? La insulina es la hormona que regula el azúcar en sangre. Es producida por el páncreas. Actúa como una llave que abre a las células para absorber la glucosa. El problema después de los 40 no es la insulina en sí, es la resistencia a ella. La resistencia a la insulina se produce cuando la insulina sube repetitivamente por el consumo de azúcares, de una vida sedentaria, del cortisol elevado, de la falta de sueño. Las células se vuelven menos sensibles a ellas, entonces el páncreas produce cada vez más insulina para hacer el mismo trabajo. La insulina crónicamente elevada hace que el cuerpo entre en un modo de almacenamiento constante. Entonces convierte el exceso de glucosa en sangre y prácticamente impide la quema de grasa como tal. En hombres, la resistencia a la insulina se desarrolla gradualmente, pero se puede ver muy rápidamente en la acumulación de grasa visceral, en la reducción de la testosterona. La grasa abdominal en el hombre es parte de la consecuencia directa de la desregulación de la insulina como tal. En las mujeres, el estrógeno tiene un efecto protector sobre la sensibilidad a la insulina. ¿Qué pasa? Con la caída estrogénica de la perimenopausia, la resistencia a la insulina se acelera significativamente. Las mujeres postmenopáusicas tienen entre 2 a 3 veces más riesgo de desarrollarla como tal. ¿Cuáles son aquellos efectos de la resistencia a la insulina? El cuerpo convierte el exceso de glucosa en grasa. La grasa almacenada no puede liberarse como energía mientras haya una insulina elevada. Aumenta la inflamación sistémica, acelerando el envejecimiento. Genera fatiga constante por la incapacidad de usar glucosa eficientemente. Y produces antojos de carbohidrato poco después de comer. Esos antojos también de comer cosas dulces, de comer galletitas, puede ser 1 o 2 horas después de comer. ¿Cuáles son las señales de alerta que son la firma de una insulina desregulada? Bueno, como dijimos ahora, el hambre,
o antojo de carbohidratos 1 o 2 horas después de comer, somnolencia post comida, engordás fácilmente con carbohidratos aunque no comas en exceso y la grasa abdominal persistente, incluso haciendo ejercicio. Ahora entramos en el protocolo. ¿Qué es lo que tenés que hacer? ¿Cuál es el protocolo para la insulina? Bueno, esto también tiene 4 pasos. El paso número 1 es reorganizar la estructura de tu comida. Sí, aunque pienses que el orden de la comida no es importante, en este caso es muy importante. El orden en el que comes los macronutrientes dentro de cada comida cambia drásticamente la respuesta insulínica. ¿Por qué? Comer verduras y proteínas antes de los carbohidratos reduce el pico de la insulina hasta un 37%. Entonces, ¿qué es lo que tenés que hacer acá? En cada comida come primero las verduras, luego las proteínas y al final los carbohidratos. Nunca comas carbohidratos solos, siempre combinalos con proteínas, grasas o fibra. Reducir la frecuencia de alimentos procesados, de harinas blancas y de azúcares añadidos. Trata de eliminar la cantidad de comidas ultraprocesadas durante el día. Alimentate con alimentos reales y naturales. Paso número 2. Incorporar movimiento post comida. El músculo es el principal consumidor de glucosa. Activarlo después de comer acelera la eliminación de azúcar sin grandes cantidades de insulina. Una caminata de 10 minutos post comida reduce el pico glucémico hasta un 30%. Caminar al menos 10 minutos después de cada comida principal te va a ayudar muchísimo. No te quedes inmóvil por más de 60 o 90 minutos seguidos. Si vos trabajás en una oficina, si estás mucho tiempo sentado, intentá pararte para ir aunque sea al baño, para ir a buscar una toalla, cualquier cosa. Inventate una excusa cada 60 o 90 minutos para poder seguir activando tu metabolismo como tal. Priorizá entrenamientos de fuerza. El método más potente para la sensibilidad de la insulina es el entrenamiento de fuerza como tal. Paso número 3. Gestiona los picos de glucosa. Tenés que priorizar carbohidratos que sean bajos en índice glucémico, como es las legumbres, la avena, el arroz integral y la batata. Tenés que incluir vinagre de manzana en comidas que sean ricas en carbohidratos y no comer carbohidratos solos en las primeras horas de la mañana. Paso número 4. Prioriza el sueño como un regulador insulínico. Una sola noche de menos de 6 horas de sueño reduce la sensibilidad a la insulina hasta un 25%. El sueño es la única intervención metabólica que es gratuita y obligatoria. Tenés que dormir entre 7 y 9 horas de calidad constantemente. Todos los días acostúmbrate a dormir de 7 a 9 horas, como explicamos también en el capítulo anterior. Poder dormir de 7 a 9 horas todos los días. Bueno, ahí se me apagó la luz, pero no pasa nada. En resumen, ¿qué es lo que tenés que hacer? Tenés que comer verduras y proteínas antes que los carbohidratos, caminar 10 minutos a 20 minutos post comida, entrenamiento de fuerza como prioridad y carbohidratos de bajo índice glucémico como tal. Dormir de 7 a 9 horas y nunca comer carbohidratos solos. Perfecto. Pasemos a la tercera hormona, que es la leptina. ¿Qué es la leptina? Es la hormona de la saciedad que controla tu metabolismo. Entonces, la leptina es producida principalmente por células de grasa. Su función es comunicarle al cerebro cuánta energía tiene el cuerpo almacenada. Cuando esta está alta, el cerebro recibe la señal de que se puede quemar grasa. Pero cuando está baja o cuando el cerebro es resistente a ella, presten atención acá, activa el modo supervivencia, entonces vas a tener más hambre, un metabolismo reducido y más acumulación de grasa como tal. ¿Cuál es la paradoja de la leptina? Es que las personas con sobrepeso generalmente tienen niveles muy altos de leptina, pero no funciona. ¿Por qué? Porque el cerebro se vuelve resistente a esta señal. Ocurre exactamente lo mismo con la insulina. Tu cerebro actúa como si estuvieras en inanización, aunque tengas kilos de grasa de sobra. ¿Qué pasa? Aumenta el hambre, reduce el gasto energético y prioriza el almacenamiento como tal. Los hombres, naturalmente, tienen niveles más bajos de leptina. La caída de la testosterona después de los 40 agrava la resistencia leptínica, creando un ciclo donde más grasa genera más resistencia.
Entonces esto genera más acumulación como tal. Las mujeres tienen un 40 a un 50% más de leptina circulante que los hombres, pero esta ventaja se pierde en la perimenopausia, donde los cambios de estrógenos alteran la sensibilidad del cerebro a la leptina. Entonces, esto va a hacer que aumente el hambre y aumente tus antojos como tal. ¿Qué es lo que destruye la sensibilidad a la leptina? Las dietas restrictivas extremas. Esto baja la leptina en días y activan el modo supervivencia, que esto no te va a dejar perder grasa. Dormir menos de 6 o 7 horas. La leptina cae entre un 18 y un 26% en una sola noche. La inflamación crónica interfiere como la señalización leptínica en el hipotálamo. Exceso de fructosa o de ultraprocesados bloquean los receptores de la leptina y el cortisol elevado suprime la señal de la leptina al cerebro. ¿Cuáles son las señales de alerta? La firma de la resistencia a la leptina. Hambre constante aunque hayas comido bien. Nunca sentirte completamente satisfechos. Antojos difíciles de controlar, especialmente en la noche. Y cuando haces dietas, el cuerpo reacciona con hambre exagerada y fatiga. Entremos al protocolo. ¿Qué es lo que tenés que hacer? Otra vez se va a dividir en 4 pasos. Paso número 1. Priorizar el sueño como una intervención leptínica. La leptina se regula principalmente durante el sueño. En esta fase, en la fase del sueño profundo, el cerebro recalibra la sensibilidad a la leptina. Sin un sueño en calidad, nada de lo que hagas durante el día va a poder controlar el hambre. Establecer un sueño constante de 7 a 9 horas como prioridad número 1. Dormir en oscuridad total. La luz inhibe la regulación leptínica nocturna. Y no comer 2 o 3 horas previas a dormir. Paso número 2. Evitar hacer dietas extremas. Cada vez que el cuerpo recibe un déficit calórico severo de más de 1000 calorías, la leptina colapsa en días. El cerebro interpreta esto como que estamos en un modo de alerta constante y contraataca con hambre extrema y una reducción metabólica. Entramos en ese famoso modo de alerta, lo que no te permite perder grasa. Mantener un déficit calórico moderado y sostenible es lo principal, entre 300 a 500 calorías diarias. Incluir refeeds estratégicos, días de mantenimiento para poder resetear la leptina. Lo ideal es hacerlo mínimo una vez por semana o cada 15 días. Si vos venís haciendo un déficit calórico, una vez por semana, volvé a las calorías de mantenimiento. O sea que subirle 300 a 500 calorías. Pero bueno, esto lo podemos ver más en profundidad después. Nunca bajar la ingesta proteica durante el déficit. Esto es muy importante. Primero, por un tema hormonal y después por un tema muscular. Siempre trata de mantener la proteína alta. ¿Cómo puedes hacer la proteína alta? Multiplicar tu peso por 2.2 y eso te va a dar la cantidad de gramos de proteína, no de pollo, de proteína que vos tenés que comer durante el día. Paso número 3, reducir la inflamación sistémica. ¿Qué es lo que tenés que hacer acá? Eliminar alimentos que sean ultraprocesados, lo que es aceites vegetales, refinados, azúcares, añadidos, ultraprocesados. Priorizar alimentos que sean antiinflamatorios, como puede ser el pescado graso, aceite de oliva, cúrcuma, vegetales de colores. Puedes meter también algunas frutas como los frutos rojos, como los arándanos, todos esos alimentos que son antiinflamatorios. Incorporar omega 3 diariamente. Esto va a reducir la inflamación que bloquea la leptina como tal. Y por último paso, y se vuelve a repetir, entrenamiento de fuerza. El músculo mejora la sensibilidad a la leptina. Cada sesión de fuerza aumenta temporalmente la sensibilidad a los receptores leptínicos y construir masa muscular mejora de forma permanente. Entonces, priorizar entrenamiento de fuerza 3 a máximo 4 veces por semana sobre cualquier tipo de cardio extremo. No reducir calorías de proteína al hacer déficit calórico. Esto se vuelve a repetir. No bajen la proteína en un déficit calórico. Entonces, para hacer un resumen sobre la leptina, tenés que dormir de 7 a 9 horas como prioridad máxima, hacer un déficit moderado, no extremo, tener días de refeed estratégicos, eliminar ultraprocesados, incluir omega 3 diarios y entrenamiento de fuerza de 3 a máximo 4 veces por semana. Y ahora sí, vamos entrando a la última hormona, que es la testosterona, que es la hormona del rendimiento que define tu composición corporal. ¿Qué es la testosterona? Es una hormona que es anabólica por excelencia.
Aunque se asocia exclusivamente con los hombres, las mujeres también lo producen, obviamente que en cantidades menores, y es igual de crítica para su composición corporal, su energía, su libido y el bienestar mental. ¿Esto qué pasa? Que construye músculo, quema grasa, fortalece huesos y mejora el estado de ánimo. ¿Qué pasa con la testosterona después de los 40 años? En los hombres declina aproximadamente de un 1 a un 2% anual después de los 30 a 35 años. ¿Qué pasa con la testosterona después de los 40 años? En hombre declina aproximadamente un 1 a un 2% anual desde los 30 a los 35 años. En mujeres alcanza su pico a los 25 años y empieza a descender gradualmente, con una caída pronunciada en la perimenopausia. El problema no es solamente la reducción natural, es que el estrés, el sedentarismo, la mala alimentación y el poco sueño, y sobre todo la obesidad, aceleran la caída de la testosterona drásticamente. En hombres, la testosterona baja genera una pérdida de masa muscular, lo que es conocido también como sarcopenia, aumenta la grasa visceral, que es la grasa que tenemos rodeando nuestros órganos, que es la grasa peligrosa, aumenta una fatiga crónica, disminuye el líbido, aumenta la depresión y la dificultad de perder peso. La grasa visceral convierte la testosterona en estrógeno, creando un ciclo que agrava aún más este problema. En mujeres, la testosterona baja hace que pierdas tono muscular, dificulta ganar músculo, genera más fatiga, tiene una disminución del líbido, aumenta el porcentaje de grasa y una reducción ósea. Y en la perimenopausia, la caída de la testosterona se suma a una caída estrogénica. ¿Qué destruye la testosterona después de los 40? El cortisol elevado es el principal supresor de la testosterona. Comparten la misma materia prima que es el colesterol. El exceso de grasa corporal, la grasa visceral se convierte en estrógeno, hace que la testosterona se convierta en estrógeno. La falta de sueño profundo, el 70% de la testosterona diaria se produce mientras vos dormís. Déficit en zinc, magnesio y vitamina D son factores esenciales para tu síntesis. Y el consumo excesivo de alcohol. Y acá me quiero quedar. Si bien no te digo que no consumas alcohol, sí te digo que el consumo excesivo de alcohol interfiere directamente en la producción testicular como tal. Otra cosa que también va a disminuir tu testosterona como tal es el sedentarismo. El músculo inactivo no genera señales para producir testosterona como tal. ¿Cuáles son aquellas señales de alerta? La firma de una testosterona baja. ¿Perdés músculo aunque entrenes? ¿No ganás fuerza a pesar de entrenar consistentemente? ¿Tener una fatiga crónica que no mejora con el descanso? ¿Tu cuerpo no responde al ejercicio como antes? ¿Tenés poca iniciativa, baja motivación y una niebla mental muy grande? Entonces, ¿qué es lo que tenés que hacer? ¿Cuál es aquel protocolo para la testosterona como tal? Paso número 1. Entrenar fuerza como señal hormonal. El entrenamiento de fuerza es el estímulo más poderoso para la producción natural de testosterona. Específicamente los ejercicios compuestos, los que reclutan grandes grupos musculares. ¿Cuáles son aquellos ejercicios compuestos? Pueden ser una sentadilla, un peso muerto, un press de banca, una dominada, un hip thrust. Son ejercicios que trabajan más de un músculo a la vez y que generan el mayor pico hormonal post-entrenamiento. Después, entrenar con la intensidad suficiente para que te sea desafiante. No vayas a entrenar a hacer 20, 30 repeticiones, 40 repeticiones. Anda a entrenar con un volumen óptimo entre 8 a 12 repeticiones con un peso que te exija realmente, y esto te va a ayudar también a producir más testosterona como tal. Descansar 48 horas entre grupo muscular. ¿Por qué? Porque ahí ocurre la producción hormonal. Paso número 2. Optimiza el sueño profundo. El 70% de la testosterona diaria se produce durante el sueño profundo. Cada hora de sueño de calidad que perdés, estás perdiendo producción de testosterona. Entonces, ¿qué es lo que tenés que hacer? Tenés que proteger el sueño como que si fuera un entrenamiento. Y esto no es negociable. No consumir alcohol, porque el alcohol suprime la producción de la testosterona e interfiere con el sueño profundo. Regular el cortisol antes de ir a dormir. El cortisol nocturno bloquea la testosterona. ¿Cómo puede hacer esto? Arriba más o menos te di algunos tips para que puedas volver a ver el video y poder ver el protocolo de cortisol como tal. Paso número 3. Optimizar la alimentación para la síntesis hormonal. La testosterona se sintetiza a partir del colesterol,
Una dieta baja en grasa es literalmente una dieta baja en testosterona. ¿Qué es lo que tenés que hacer? Incluir grasas saludables a diario, como puede ser huevos enteros, aguacate, aceite de oliva, fruto seco, pescado graso, pasta de maní. Todos esos alimentos te van a ayudar a poder producir más testosterona como tal. Priorizar alimentos ricos en zinc, como puede ser carnes rojas, mariscos, semillas de calabazas, legumbres, etc. Priorizar alimentos ricos en magnesio, como es la espinaca, almendras, un chocolate negro, 80%, que eso no me voy a cansar de decir qué rico es poder comerte un cuadradito de chocolate negro después de un buen almuerzo o después de una cena como tal. Verificar niveles de vitamina D con análisis de sangre y corregirlos si son bajos. Paso número 4. Reducir la grasa corporal estratégicamente. La grasa visceral contiene una enzima que va a convertir la testosterona en estrógeno. Entonces, reducir la grasa directamente va a aumentar tu testosterona disponible. ¿Qué tenés que hacer acá? Reducir la grasa abdominal como prioridad. Cada kilo perdido mejora tu perfil hormonal. Combinar las estrategias de la insulina y el cortisol. Esto va a ser lo principal para que vos puedas perder esta grasa visceral. Limitar el alcohol. ¿Por qué? Porque el alcohol también aumenta la actividad de esta enzima que va a convertir la testosterona en estrógeno. Entonces, para hacer un resumen y un cierre a esto, ¿qué es lo que tenés que hacer? Combinar entrenamientos de fuerza 3 o 4 veces por semana, un sueño profundo entre 7 y 9 horas, comer grasas saludables a diario como es el zinc, el magnesio y la vitamina D y reducir la grasa abdominal. Entonces, para hacer un resumen a esto, ¿qué es lo que tenés que hacer? Tenés que entrenamientos de fuerza 3 o 4 veces por semana, meter obligatoriamente, mejorar el sueño entre 7 a 9 horas, pero un sueño profundo y reparador, consumir grasas saludables a diarios, consumir zinc, consumir magnesio, consumir vitamina D, reducir la grasa abdominal y eliminar o minimizar la cantidad de alcohol. Y acá hay un protocolo de 4 meses, pero realmente este protocolo va a variar según tu perfil hormonal como tal. Lo que yo voy a hacer, porque vos te quedaste hasta acá, te voy a regalar una sesión de consultoría donde vamos a estar uno a uno viendo tu caso en profundidad y haciendo un plan para que vos puedas mejorar tu perfil hormonal para crear un paso a paso de un punto A a un punto B y que vos puedas perder de 6 a 12 kilos de grasa en tan solo 4 meses. ¿Qué es lo que tenés que hacer? Es escribirme por privado en Instagram, decirme, Jero, terminé de ver la clase, quiero la sesión de auditoría, la sesión de consultoría, y ese mismo momento lo que vamos a hacer es fijarnos en el calendario qué día tenemos disponible, nos vamos a contactar uno a uno, face to face, así como estamos, y vamos a ver de qué manera te podemos ayudar como tal. Entonces, para ver tu perfil y darte un paso a paso como el que está acá, que es para que sea 100% personalizado y un protocolo de 4 meses, solamente me tenés que comentar, mandar un mensaje por privado, Jero, terminé de ver esta clase, quiero mi consultoría privada. Así que estamos en contacto, no te olvides de mandarme un mensaje, agendamos una reunión, vemos tu perfil en particular y vemos de qué manera podemos mejorar tu perfil hormonal. Te mando un abrazo y espero que tengas una linda noche. Muchas gracias por quedarte hasta acá.